tema como tal es la fe, pero he titulado esta prédica como el poder y la autoridad en Cristo Jesús. Y vamos a leer Lucas capítulo 4. Vamos a leer los 44 versículos, porque son muy interesantes. Siga conmigo la lectura. Dice el versículo 1. Y Jesús, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, volvió ¿de dónde? Del Jordán. Y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Y por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales, ¿qué tuvo? Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento, que le mostró todos los reinos, tremendo. Y le dijo: a ti te daré toda esta potestad. ¿Qué? Toda esa potestad, o sea, todo este poderío y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú pues me adorares, todo esto será tuyo. Y respondiendo Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Wow. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el lugar alto del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿qué le dijo? Échate de aquí abajo, o sea, tírese. Porque escrito está, ¿qué le proclamó? ¿El Salmo qué? 91. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en sus manos y te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Por cuánto? Por un tiempo. Se apartó por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿A dónde volvió? A Galilea. Y salió su fama por toda la tierra que le rodeaba. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. ¿Vino a dónde? A Nazaret. Vino a Nazaret, donde había sido criado. ¿Dónde fue criado el Señor? En Nazaret. Y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos ¿en dónde? En él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban ¿qué? Testimonio de él. Y estaban ¿cómo? Maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda, me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: de cierto os digo,
que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero en verdad os digo que muchas viudas habían ¿dónde? En los días de ¿qué? En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado ¿quién? Elías, sino a ¿quién? A Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. O sea que no fue a todos. Ahí es donde hago un paréntesis. Si ve que no son las multitudes, muchos son llamados. Ay, ay, ay. Versículo 27. Y muchos, óigase bien, vuelve otra vez a reiterar. ¿Y muchos qué? Leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. ¡Wow! Mire lo que dice el 28. Y cuando oyeron estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada. ¿Para qué? Para despeñarle o tirarle, rodarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, ¿qué hizo? Se fue. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era como, era con autoridad. Segunda palabra, ya vimos la palabra poder, aquí estamos viendo la segunda palabra, autoridad. Y estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? Eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribando en medio, le salió y no le hizo daño alguno a él. Versículo 36. Y todos estaban asombrados y hablaban entre sí diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Ahí están las dos palabras. ¿Cómo? Autoridad y poder. Son dos palabras diferentes. Y su fama se divulgaba por todos los lugares contiguos. Y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de ¿quién? Y la suegra de Simón estaba con una gran fiebre y le rogaron por ella. Y acercándose a ella, reprendió a la fiebre. ¿A quién reprendió? A la fiebre, no a la suegra de Pedro. A la fiebre. ¿Y la fiebre qué dijo? Y la fiebre le dejó, ¿cierto? Y al instante ella se levantó y ¿qué? Y le servía. Y a la puesta del sol, todos aquellos que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y los ponían las manos sobre cada uno de ellos y él los sanaba. Y también salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando hasta él, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades yo predique el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amén. Vemos un resumen, se podría decir, porque ahí vemos mucho tiempo. Han pasado 40 días, han pasado días y han pasado noches. Llamémoslo así, hay un transcurrir casi un año ahí. Y podría decir hasta más de un año. En ese solo capítulo ha pasado más de un año. Desde el versículo 1
hasta allá donde dice, y predicaban en las sinagogas de Galilea. Ha pasado más de un año. Mucho tiempo ha pasado. Pero ¿sabe qué es lo que más me impacta a mí? Y es lo que vamos a tratar en esta noche, acerca de la fe. El tema, fe. Prédica titulada, El poder y la autoridad en Cristo. Dice el versículo 1, que Jesús, ¿cómo se fue Jesús para el desierto? Lleno. Por eso muchas veces hay personas que sencillamente entran en un desierto, pero no están llenos. Entonces, démonos de cuenta de algo. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para darnos qué? ¿Qué dice la palabra? Y cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder. Entonces, póngale cuidado a esto. Hay mucha gente que ahorita piensan que porque están en un desierto, es porque se está cumpliendo la palabra en ellos, pero no tienen ningún poder. O sea, no hay ese poder. ¿El poder para qué es? Para dominar ¿qué? La carne. Por eso Jesús fue llevado al desierto, porque él tenía que demostrar que ese poder allá. ¿Frente a quién? Frente al enemigo, frente a Satanás. Y hay gente que ahorita está viviendo desiertos, pero son consecuencias de pecado. O sea, de pronto están pasando una necesidad financiera. Eso es un desierto. Una necesidad que uno se esculca, no encuentra, golpea, no le abren, busca trabajo, no le sale. Está pasando por un desierto. Pero ese desierto no es consecuencia de que el Espíritu Santo lo haya metido allá, sino es consecuencia de que no obedecieron en un tiempo a la voz de Dios. Y por eso dice la palabra que primero, antes de recibir uno el Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer? Apartarse, ¿sí o no? ¿Se acuerda que allá en Hechos capítulo 1 dice que se apartaron? El Señor mismo les dijo, apártese. ¿Qué estaban celebrando los judíos cuando vino ese momento del derramamiento del Espíritu Santo por primera vez en la tierra? ¿Qué estaban celebrando? Una fiesta llamada el Pentecostés. O sea, estaban celebrando algo así como 50 años de perdón. Y por eso el Señor, ¿qué hace? Él derrama su espíritu en aquellos que están apartados. ¿De qué? De la tradición. ¿Estamos? O sea, que cuando uno se aparta para el Señor, para meditar y vivir la palabra, vas a recibir ¿qué? Poder. ¿Estamos? O sea, que si usted no se mete en la palabra de Dios, nunca va a recibir poder. O sea, la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él después te vaya y te meta en un ¿qué? En un desierto. ¿Para qué? Para recibir autoridad. ¿Estamos? ¿Sí estamos captando el mensaje? Entonces, póngale cuidado a esto. Aquí dice la palabra que Jesús lleno del Espíritu Santo, o sea, lleno de ¿qué? De poder. Ahí no tenía autoridad, aunque era el mismo Dios, hecho hombre aquí en la tierra, dice que Él se hizo semejanza a los hombres, se rebajó, ¿cierto? Ahí Él todavía no tenía autoridad, era poder. ¿Por qué tenía poder? ¿Sabe por qué? Porque duró mucho tiempo escuchando ¿a quién? A los doctos de la ley en esa época. ¿Se acuerda cuando se le escapó a José y a María? ¿En dónde lo encontraron? En el templo. Desde los 12 años hasta esta época, él se la pasaba ¿qué? Escuche, escuche y escuche. Por eso el tema de hoy es fe. Porque ¿cómo viene la fe?
y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la primera parte dice que la fe viene por el oír. Tú oyes. Ese es el primer nivel de un creyente cualquiera. Pero el segundo nivel, muy pocos llegan. ¿Por qué? Porque el segundo nivel es oír lo que ya está escrito, no lo que te predican. O sea, en pocas palabras, que si usted oye de un predicador, amén, pero tienes que escuchar ahora la voz de Dios, no la voz del predicador. Ahí es donde se empieza a adquirir fe. Y cuando usted quiere fe, ¿qué dice la palabra por allá en... ¿Dónde es que está? En Hebreos, creo que es en el capítulo 11, versículo 6, no recuerdo muy bien, donde dice que sin fe, entonces para uno agradarle a Dios, póngale cuidado a esto, para que uno le pueda agradar a Dios, tiene que tener fe. Y como consecuencia de que uno le agrada, Él le da a uno le da un detalle. ¿Qué cree que le da? ¿Qué le da? Lo leíamos ahí. El Espíritu Santo. ¿Estamos captándolas? Entonces miremos lo siguiente. Dese de cuenta que Jesús, para llegar a este nivel de entrar al desierto, para poder entrar allí al desierto, tuvo que haber escuchado muchas veces, vea, desde los 12, pongámosle aquí que tuviera 30 años. Pongámosle. ¿Cuántos años pasaron él escuchando la palabra? 18 años escuchando la palabra, para poder él de entrar a un desierto, pero ya no guiado por pecado, sino por el Espíritu, porque a veces somos metidos en desiertos por consecuencia de pecado. Lo mirábamos ahorita, una persona que ahorita laboralmente no tiene empleo, no tiene, y es más, ahorita mañana 31, no, y Dios mío, ¿está desesperado o no? Las deudas, no, el otro año sube la deuda y no, otro año más y no he podido pagar. Eso es estar en un desierto, pero no guiado por el Espíritu, ¿cierto? Sino que consecuencia de pecado. Aquí Jesús fue metido al desierto, pero lleno del Espíritu Santo. Ahora, miremos lo siguiente. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando a mí me agrada alguien, sinceramente, ¿uno qué hace con esa persona que le agrada? Uno lo saluda, ¿cierto? Tiene uno amistad. Y si de pronto usted tiene 5,000 pesos y usted tiene hambre y va a ir a tomarse un café que le vale 1,000 pesos con un pan que vale 200 o 500, póngale que se va a gastar 1,500 y se encuentra con esa persona que a usted le agrada. ¿Usted qué dice? Mi hermano, ahí nos tomamos un cafecito. ¿Tiene tiempo? ¿Cierto? Porque a uno le agrada a esa persona. O sea, ¿qué hace? Uno comparte, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreos? Sin fe es imposible. Entonces, para que Jesús hubiese recibido Espíritu Santo y estuviese lleno, tuvo que haber tenido mucha fe. O sea, agradarle a Dios. ¿Cierto? Pero ahí no se queda la cosa, porque dice que el Espíritu Santo le da ¿qué? Poder. Ese poder era ¿para qué? Para manifestarlo ¿en dónde? En el desierto. ¿Cómo? Sujetándose bajo autoridad. En ese entonces, ¿quién era la autoridad? Satanás. Por eso, un hijo de Dios no pelea con la autoridad. ¿Estamos? Un hijo de Dios simplemente, dice la palabra, resistir y él huirá. Él no dice, póngase a pelear con la autoridad porque para eso ya le di poder. No, no, no. Entonces, cuando uno recibe poder, no es para pelear como muchos hacen.
Cuando yo recibo poder es para ser humilde frente a la autoridad y para resistir al diablo y sujetar ¿qué? Mi carne, no la del otro. ¿Estamos captando ese mensaje? Dice que por 40 días estuvo allí en el desierto, ¿cierto? Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo que hambre. Oiga, pero ¿sabe qué es lo que me impacta? Léalo conmigo ahí, versículo 2. Por 40 días si era tentado por el diablo. ¿Y por qué solo encontramos 3? O sea que en todo el transcurrir de los 40 días hubieron mucho más cosas que no están divulgadas ahí. ¿Sabe por qué, Kelly? Porque se cumple la palabra donde dice que él fue tentado en todo. O sea que en ese tiempo él tuvo ganas de estar con una mujer. Era normal porque él era hombre, ¿cierto? Era normal. Sería normal donde él hubiera querido buscar a otro hombre. Eso sí sería grave, ¿no? Era normal que de pronto él ahí en ese momento, él tuviera el deseo de botar la toalla. De decir, no, pero yo aquí solo en esta vaina, no, yo me voy. Tuvo ese pensamiento. Entonces démonos de cuenta que no solamente, aquí están resumidas solamente las 3 y de pronto las más relevantes, las que nos dejan una enseñanza muy grande. Pero él fue tentado en muchas más cosas, porque ahí dice 40 días era tentado y solo encontramos 3. Tremendo, ¿no? Ahí hay una píldora muy grande. Ahora, mire lo que sigue diciendo el versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, oiga, ¿sabe qué? El diablo no sabía que él era el Hijo de Dios. Él sabía. Y entonces, ¿por qué le pregunta, si eres Hijo de Dios? Hay mucha gente que predica este mensaje de otra manera. ¿En qué sentido? Uy, si Satanás se hubiera dado cuenta con quién se estaba metiendo, no se hubiera metido. A él no le interesa eso. ¿Sabe por qué? Porque él sabe quiénes somos nosotros. Y por eso nos quiere poner muchas dudas. Porque él sabe quiénes somos nosotros. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Nación Santa. Pueblo adquirido. Eso soy yo, así usted no lo vea. Y yo lo declaro sobre mi vida y lo declaro sobre ustedes. Ese es usted. Usted no es lo que pinta el mundo. Y menos lo que le dice su mente cuando está fuera del diseño original. Usted es lo que dice la palabra de Dios. Y punto. O sea, usted es un espíritu engendrado en la palabra. ¿Para qué? Para obedecer y permanecer al lado de Jesús. Ese es usted. Créame o no me crea, no sé, pero la palabra dice eso. Yo no le puedo decir a usted mentiras. Yo no le puedo decir a usted, tiene que hacer esto, 10 pasos para no sé qué. 20, no, yo digo lo que la palabra dice. Y la palabra dice que usted ya es bendito con toda bendición espiritual. Así que vuélvase al camino y siga andando. Pero mire, dice que ahí, si eres hijo de Dios, el enemigo sabe muy bien quién era. Lo que pasa y sucede es que como él estaba hecho en carne, tenía que ser probado igual que todos los humanos. O sea, ponerle ¿qué? Duda. O sea, en pocas palabras, si usted es hijo de Dios, demuéstrelo. Por eso ahí es donde empiezan a caerse en ¿qué? Muchas enseñanzas de hombres que dice que tenemos que dar testimonio, no sé qué, sí sé cuándo. Sí hay que darlo, pero ¿sabe cuál es el verdadero testimonio? El estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Y ya, viviendo. No es de que vístase así, póngase esto, no coma esto, esté en culto todos los miércoles y todos los domingos, tiene que esto, tiene que lo otro. No, es obedecer la palabra. Cuando usted obedece la palabra,
En lo demás llega por añadidura, ¿cierto? Lo demás se va ensamblando poco a poco. Mire lo que dice. Dice el 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? Wow. Pero tenía hambre. ¿Y por qué responde así? ¿Sabe por qué? Porque él estaba con el poder. Ese poder era ¿para qué? Para poder resistir a la mentalidad que le estaba atacando ahí. Recordemos lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1. Acompáñeme allá. Versículo 13. Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es ¿qué? Ay, 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 tremendo ahí. Cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué sintió Jesús? Hambre. ¿Quién le dictó? Su propia mente, pero que no estaba acorde a la palabra, sino conforme a la sabiduría que corrompida. ¿Qué le dijo? ¿Usted tiene hambre? ¿Es normal? Pues si usted es hijo de Dios, convierta esto, demuéstrelo. ¿Y qué responde el Señor? No solo de eso, de pan, de algo físico, de algo comestible que llega al estómago, va a vivir el hombre. Tremendo. Y yo pregunto, ¿será que es que Jesús se la pasó mirando solo las estrellas para poder responder de esa manera? Él tuvo que haber tenido ¿qué? Palabra en su mente para poder responder así. Por eso, cuando usted verdaderamente tiene poder de Dios, ¿sabe para qué es? Para mantener y guardar la palabra. El poder no es para decir que milagros sí, puede suceder, pero el verdadero poder es que usted pueda guardar la palabra. Y en el momento difícil, usted la hable y resista y diga, me quedo en esta posición. Así no saque provecho de esto. Aunque tenga hambre, esta es la decisión. La palabra dice esto y esto y esto. Y aunque salga mal librado, no me importa. Pero yo le creo es a Dios, a su palabra. Eso era lo que estaba diciendo él. Le estaba diciendo a él mismo, a su propia mentalidad que estaba allá con los dardos del enemigo. ¿Se acuerda que dice que él manda dardos? Él manda dardos. Entonces vea lo que dice ahí. El versículo 5. Y le llevó el diablo al monte alto y le mostró en un momento. ¿Qué le mostró? ¡Wow! O sea, en pocas palabras, el enemigo ya se estaba dando de cuenta de una cosa, que él tenía poder, ¿cierto? ¿Para qué? Para dominarse a sí mismo. ¿Y qué le muestra el enemigo? Otro tipo de poder. ¿Reinos no es poder? Pero aparte del poder, le está mostrando que también cierta autoridad. Le dijo, le entrego los reinos, autoridades, le entrego todo eso. Pero mire lo que dice. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, en el versículo 6, y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada, y a quien quiera la doy. Wow, pero mire lo que dice ahí, el versículo 6, analícelo. A ti te dará ¿qué? ¿Esta qué? O sea, poder. Potestad es poder. Yo le entrego este poder. Le entrego ese poder. Entonces, ¿qué pasa? Póngale cuidado a lo siguiente. Mire lo siguiente.
Mira lo siguiente. Vamos a mirar y a desglosar lo siguiente. Autoridad, vamos a recordar. ¿Qué es autoridad? Es una palabra griega de la raíz exousia, que proviene del verbo existing, que significa ser capaz de hacer algo. El derecho de hacer algo. Significa esas dos cosas. La palabra existing, que viene de autoridad, que significa exousia en griego. Exousia, en pocas palabras, significa dirigir, orientar y servir. Eso es autoridad. Eso es autoridad. ¿Qué? Dirigir, orientar y servir. Eso es autoridad. Ah, pero mire lo que estamos sondando hoy aquí. ¿Qué es poder? Poder es una palabra que se deriva del griego, que es dunamis, que eso ya lo miramos, que significa fuerza, habilidad, milagro, excelencia, influencia y obras. Tremendo. Tremendo. Esta palabra se asocia con dinámica y dinamita. Por eso la persona dinámica tiene un cierto poder. Y la persona explosiva también tiene poder. Pero mire lo que pasa. Lo que estamos mirando aquí es lo siguiente. Es lo siguiente. Dice acá que él le quería entregar ¿qué? Los reinos. O sea, él estaba diciéndole, usted va a tener dunamis. Le voy a entregar este dunamis. O sea, le voy a entregar toda la fuerza. Le voy a entregar muchas habilidades. Vas a hacer milagros. Vas a hacer milagros. Vas a ser un excelente. Vas a ser vas a influenciar mucho. Y vas a tener muchas obras. Pero ¿sabe quién se la estaba entregando? Satanás. Por eso, a estos tiempos, hay muchos que dicen que son y hacen ¿qué? Milagros, hacen prodigios, hacen obras, y el Señor ¿qué les dice? Apartados de mí. ¿Cómo así? Si en tu nombre hicimos, ¿sí? Por algo el Señor lo dijo. Entonces póngale que les voy a resumir porque ya vamos a culminar ahí. Les adelanto algo del domingo. Para los hijos de Dios, el poder y autoridad son importantes para el Hijo de Dios. Para los hijos del mundo es mejor el poder que la autoridad. Para los hijos del mundo. Dígame si no. Es mejor tener que yo con esto compro a un policía, compro un magistrado, ¿sí o no? Poder político, poder financiero. Por eso, para el Hijo de Dios, ambas son importantes, pero no se queda solo ahí, sino obedeciendo. Para los hijos del mundo, es más importante el poder. Es más importante. Yo prefiero tener plata, así no esté en un puesto por allá, no sé qué, pero de que tenga y me vaya en plata,
Eso es lo que le interesa al mundo. A los hijos de Dios no. Mire, mire esto otro. Para los hijos de Dios, el poder lo lleva a tener carácter para vivir en autoridad y bajo autoridad. ¿Mm? El poder para los hijos de Dios lo lleva a tener carácter. ¿Qué es el carácter? Ya lo sabemos. ¿El carácter de quién? De Cristo. Para vivir en autoridad y bajo autoridad. Pero mire para los hijos del mundo. Para los hijos del mundo, la autoridad me puede llevar al poder. Me puede llevar al poder. O sea, ¿cómo se cambian las cosas? En los hijos de Dios, el poder le va a dar el carácter y lo va a llevar ¿a dónde? A la autoridad. Para vivir en autoridad y para estar bajo autoridad. Mientras que para los hijos del mundo, la autoridad me puede llevar al poder. O sea, si yo tengo un mandato, yo por ahí puedo sacar mi tajada y empiezo a coger poder y poder y poder. Y por eso es que vemos la politiquería tan corrupta que vemos. Porque reciben una autoridad y se aprovechan y sacan su tajada y adquieren poder. Y después para sacarlos de allá, ni con grúa. ¿Sí o no? Los que me ven por la red. Por eso los hijos de Dios, por allá no vamos. Los hijos de Dios son llamados para ser hijos de Dios, para ser luz en medio de la oscuridad y no para disfrazarme en medio de eso. ¿Mm? Ya estamos viendo para qué verdaderamente Dios nos entrega poder. No es para gobernar, sino para servir. ¿Se acuerda que lo miramos? ¿Qué es poder? ¿Y qué es autoridad? Mire, para los hijos de Dios, el poder me lleva a estar sujeto. Para el mundo, el poder, con el poder yo puedo sobornar y pisotear a la autoridad. Tremendo. Entonces, concluyamos en esta noche. Hay que entender muy bien que a estos tiempos Dios lo que da no lo quita, no lo quita con los talentos. Eso es poder. Eso es poder. Póngale cuidado. Resumo así por encimita. Cuando yo, esas llaves, que son las de mi casa, o perdón, de la casa que el Señor me permite administrarle aquí en la tierra, en la cual habito yo, habita mi esposa y mis hijas, yo se las entrego a X persona. Yo le estoy entregando el poder. ¿Por qué? Porque va a poder abrir y entrar, ¿cierto? Yo le entrego el poder, pero no le di la autoridad. ¿Cuándo le doy la autoridad? Cuando le entrego las llaves y le entrego las escrituras. ¿Sí o no? A nombre de él. Ahí le entregué poder y autoridad. Entonces, para resumir, los talentos. ¿A uno cuánto le entregó? Vamos en orden. A uno le entregó 10. Ah, no. 5. Al otro le entregó 2. Al otro le entregó 1. Ese es el orden. ¿Cierto? Y en ese mismo orden empieza a reclamar cuentas ¿quién? El Señor. ¿Cierto? Pero ¿sabe qué es lo que me impacta? Les entregó poder. Porque talentos es poder. Porque unos lo multiplicaron. ¿Cierto? Pero lo que me impactó de ese mensaje, de esa enseñanza, que no es ni copy-paste de ningún lado, no, hasta ahora la estoy empezando a trabajar, es que por allá dice, al que tiene, denle más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, quíteselo. ¿Cómo así? Eso es clave.
El que no tiene autoridad, aún quítele todo. Y al que ya tiene la autoridad, ¿por qué? Porque multiplicó los talentos, denle más autoridad. Entonces pongámonos sobre nuestros pies. No se pierda este domingo, este servicio, a las 9 de la mañana.